Bueno, muy buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, abogado. Buenas tardes, abogado. Buenas Abogado, tardes. buenas tardes. Vamos a iniciar hoy con, bueno, más que todo es un repaso de todo el contenido de la segunda unidad. Lo vamos a hacer con lo que es el material que está dispuesto en la plataforma. Lo vamos a hacer con el de la lección porque está más completo, ¿verdad? De igual manera, recuerden que lo que va a entrar para el examen de este próximo viernes es el archivo en PDF, que es de la unidad 2, y la lección, ¿verdad? Completa. Ahorita les voy a compartir la pantalla para que ustedes miren precisamente en la plataforma dónde está la lección. Y bueno, recuerden que con lo que comenzamos es con lo que es el tema de investigación. Bueno, de lo que hemos leído, de lo que hemos trabajado, recuerden de que buena parte de todo este contenido que hemos desarrollado, ¿qué cosas son importantes que nosotros manejemos dentro de esta lección? Bueno, en primer lugar, ¿qué es un tema? Bernal 2010 dice que tema es la idea general del campo del conocimiento de una disciplina. Oigan muy bien, dice, idea general del campo del conocimiento de una disciplina, en la cual hay interés de realizar una investigación. En el caso nuestro, como estamos dentro de lo que son las ciencias jurídicas, entonces, como queremos desarrollar precisamente este tipo de disciplina, entonces lo lógico es que investiguemos dentro de la disciplina de las ciencias jurídicas. Por eso, buena parte de los trabajos que hemos desarrollado son orientados a lo que es ese rubro, ¿verdad? O esa disciplina, mejor dicho. Entonces, de primer término, lo importante es conocer qué es el tema de investigación. Ahora, en este video, en cuanto a la elección del tema, ahí ustedes pueden ver diversos aspectos que de igual manera ya están en la parte, del material en PDF, como también en las diferentes bibliografías que hemos suministrado. ¿Por qué les digo de esta manera? Porque más de alguno de repente se puede preguntar, ¿cómo escogemos el tema de investigación? ¿Cómo se hace la elección del tema? Porque lo lógico para poder llegar al título, forzosamente primero tenemos que definir qué el tema. Por eso les comentaba que cuando, investigáramos algo como un tema que habla de pobreza, entonces dentro del tema de la pobreza, entonces ahí pudiéramos nosotros determinar un título, pero un título que no fuera tan amplio como decir, sí, vamos a hablar de la pobreza en Honduras, sino que haciéndolo de una manera más puntual. El video que ustedes tienen ahí sobre la elección del tema de investigación nos platica un poquito sobre conocer cómo sacar buena parte de las ideas fundamentales para elegir un tema de investigación. Nos dice, por ejemplo, una recomendación de que para que nosotros podamos definirlos, tenemos que reconocer en primer lugar los temas que se pueden investigar. También una de las formas en las cuales nosotros podemos definir algunos de esos temas es a partir de una participación activa o de alguna forma colaborativa, digamos, por decir así. Ahora, dentro de lo que es el tema, no sé si ustedes se recuerdan, hablábamos también en la pregunta que planteábamos dentro de la primera actividad, qué eran los temas o las ideas de investigación. O sea que también cuando hablamos de un tema, lo primero que nos viene a la mente debería de ser una idea. Entonces, en el video se define, por ejemplo, qué es una idea, que es todo aquello sobre lo que se investiga. Asimismo, nos expone que existen diferentes fuentes de ideas que se relacionan
unas entre otras dependiendo de la calidad de las mismas y que pueden provenir de diferentes lugares. Ahí en el video, por ejemplo, se menciona libros de texto, puede provenir, por ejemplo, de películas, del internet, de una experiencia personal, de una perspectiva de cómo nosotros podemos abordar, por ejemplo, en un seminario, etcétera, etcétera. A partir de ahí, entonces, nos toca seleccionar, dice, una perspectiva de cómo se va a elaborar o cómo se va a abordar la idea de investigación. Que buena parte de eso, de acuerdo al video, lo que se toma en cuenta es la novedad que pueda, pues, proponer precisamente dicho proceso investigativo. Ahora, ¿qué temas pueden surgir o qué temas tenemos que investigar? Por ejemplo, hay temas que dentro de la temática, de las distintas temáticas que existen en las diferentes disciplinas del conocimiento, pueden ser partiendo de los que ya han sido investigados y ya están estructurados, como también aquellos que han sido poco abordados o no estructurados, de tal manera que pudiéramos proponer algo nuevo. Una de las cosas que se toma en cuenta de acuerdo al video es las buenas ideas. Ojo, que no son nuevas en sí, sino que dice el video que son más que todos novedosas. Aunque si vemos nuevo a novedoso, más o menos tenemos una palabra que viene siendo casi como sinónimo, ¿verdad? Y dentro de ese sinónimo ver qué problema es el que se plantea en cuanto a lo que es el tema de interés. Por eso dice el video que en primer término el tema tiene que de cierta manera llamar la atención del investigador. ¿Ok? Para así ser considerado de acuerdo a las circunstancias en el cual se va a desarrollar dicho proceso investigativo. El espacio físico geográfico, miren, aquí ya se menciona en este video, y también de cierta manera el momento o el tiempo en el cual desarrollaremos el tema en cuestión. Eso es lo que habla propiamente el video. Ahora, más adelante aquí ustedes van a ver que, por ejemplo, Sampieri, Collado y Baptista dice que existen diferentes ideas de las cuales pueden ser fuentes generadoras de investigación. Aquí sí es un poquito más puntual porque dice que pueden ser materiales escritos, experiencias individuales, audiovisuales, programas de radio, información de internet. Si ven tanto el video como también la teoría que vemos en esta perspectiva, tanto en el material de Bernal como también en el material de Sampieri, habla, habla casi de lo mismo. Perdón. Habla casi de lo mismo, ¿verdad? Ahora, las fuentes que originan las ideas no se relacionan con la calidad de estas. O sea, ¿qué significa esto? De que muchas veces a ustedes les puede venir una idea, pero ojo, no necesariamente esa idea sea el tema que ustedes van a desarrollar dentro del proceso investigativo y sea concretamente lo que de alguna manera usted desee, ¿verdad? Ni tampoco lo que de alguna otra forma también plantee para tal efecto, para lo que se quiere llevar a cabo ese proceso de investigación científica. Ahora, Bernal propone algunas formas generadoras de ideas, lectura reflexiva crítica, que leyendo diferentes tipos de documentos, por ejemplo, revistas especializadas, documentos de una respectiva disciplina, la participación activa, mire, se vuelve a mencionar otra vez. Vaya, varios de ustedes yo me he percatado que han escogido algún tema en especial porque ustedes están navegando precisamente en esos temas y los conocen de alguna forma más puntualmente. Partiendo, por ejemplo, en cualquier momento en donde usted haya participado, conferencias, discusiones, eventos académicos, reflexiones de temas, conversatorios, expositores,
la experiencia individual dentro de un trabajo respectivo o dentro de lo que es su experiencia de manera práctica o pragmática. La práctica profesional cuando ha tocado, el aula de clase por los temas que nosotros nos toca tocar, los centros de investigación porque también ellos de alguna forma pueden proponer diversos temas. Por eso fue que yo les pedí que investigaran otros títulos para que ustedes se dieran cuenta la gran diversidad de temas que se pueden tocar de acuerdo a diferentes tipos de organizaciones en las cuales se pueden proponer. Organismos interesados, no necesariamente los centros de investigación, como en el caso de la universidad, sino que también otras instituciones sobre las cuales también puede existir la oportunidad de poder desarrollar algún tipo de tema o algún tipo de investigación científica. Aquí expone un pequeño ejemplo sobre una joven que se propone a reflexionar sobre lo que es el noviazgo. Entonces se hace una pregunta y dice, ¿qué aspectos influyen para que un hombre y una mujer tengan una relación cordial y satisfactoria entre ambos? Entonces, si de repente una idea puede surgir de una pregunta, de ahí es que cada uno de ustedes debe de decidir cómo va a llevar a cabo lo que es el desarrollo de dicha idea para que estudien los diferentes factores sobre los cuales va a evolucionar la misma. En este caso es el tema del noviazgo, ¿verdad? Entonces aquí propone 3 aspectos sobre los cuales se pueden causar dicha propuesta de investigación. Pero ojo, esto solamente es el comienzo, o sea, es algo bien exploratorio, es bien ambiguo. Es como estar en las nubes sin definir propiamente lo que es el título que a nosotros nos interesa. Bueno, cuando ya tenemos definido un tema o ya estamos cerca de definir un tema, entonces existen diferentes criterios para ver si ese tema que usted ya tiene en sus manos es pertinente o no lo es. Y Bernal lo vuelve a proponer y dice la novedad, que es uno de los aspectos que mencionaba el video, se recuerdan, el contraste, porque buena parte de los trabajos que ya están sobre ese tema sería importante poder contrastar y poder ver a partir de dónde se va a investigar. La necesidad y la importancia, que es el principal factor que mueve a los seres humanos. La resolución, o sea, que de alguna manera lo que pretendamos investigar se llegue a encauzar a poderse concretar y poder resolver un problema en cuestión, ¿verdad? La concreción y la pertinencia, o sea, al decir de que sea posible poderlo aterrizar y no solamente partiendo de ese elemento concreto para poderlo llevar a cabo, para poder evaluar si dicha pertinencia es suficiente para la sociedad misma o para el grupo de personas sobre los cuales se está haciendo precisamente dicha investigación. Y los lineamientos, que normalmente son los aspectos en los cuales nos vamos a regir cuando tal vez dentro de ese proceso investigativo lo vamos a desarrollar con una institución X, que en este caso, pues, en nuestro caso es la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a través de un centro de investigación que nos permita, pues, desarrollar ese proceso investigativo. Ahora, el siguiente paso es ver, partiendo de lo anterior, o sea, ya generamos formas para poder definir un tema. Una vez definido, vemos de qué nos podemos valer para poder ser pertinente o no. Y ahora, una vez que abordemos la idea y definamos el tema, entonces Sampieri menciona que existe la necesidad de hacer 3 cosas. Primero, conocer los antecedentes. ¿Cómo nosotros podemos percatarnos si lo que vamos a investigar tal vez ya no está, ya no está solventado? Tal vez recuerden que no todo en la vida uno lo nace aprendido, entonces muchas veces lo desconocemos. Entonces, por eso es importante conocer los antecedentes, como para ver cuáles han sido los estudios, las investigaciones anteriores y sobre eso entonces indagar a fondo para poder ver si se puede tratar un tema partiendo de ahí en adelante, porque no es que vamos a inventar el agua caliente, como dice un mal dicho, ¿verdad?
sino que el interés es que sea algo novedoso partiendo de la misma investigación que nosotros pretendamos llevar a cabo, ¿verdad? Estructurar formalmente la idea de investigación. O sea, ya una vez teniendo estos elementos muy bien definidos, entonces lo que nos queda es ser más claros y formales en lo que se desea investigar y ver la perspectiva desde la cual se va a abordar la investigación. Hay diferentes formas y eso normalmente lo da ¿quién? Los lineamientos sobre los cuales vamos a desarrollar dicho proceso investigativo, porque cada disciplina es la que propone un marco sobre lo cual se puede enriquecer en base a los conocimientos que provienen dentro de ese campo, como también de otras disciplinas que nos permiten pues abordar el tema con mayor claridad y precisión. Ok, una vez que ya tenemos definido el tema, que de eso se platica en esta parte anterior, entonces tenemos que formular el título. Ya habíamos hablado de eso, se recuerdan que lo hablamos ayer, de la actividad en donde ustedes formulaban 5 títulos. Bernaldo B10 dice que el título de investigación, en el caso de los trabajos de grados, debe de ser general en cuanto a que recoja la esencia del tema que se va a tratar. Por eso es recomendable que sea muy puntual y muy específico. Era como lo que les decía hace poco. ¿Por qué decir vamos a hablar de la pobreza en Honduras? Es un tema que es muy amplio, pero es distinto que nosotros nos enfoquemos a algo más, pero más puntual y más directamente dentro del punto de vista que nosotros pretendemos lograr. Entonces hay que ser más específicos y más puntuales al momento de concretizarlo. Entonces yo propongo 3 elementos sobre los cuales se va a basar ese título. Uno, el más importante de todos, que no debe de faltar en ningún título, es el objeto estudio del problema. Después hay 2 elementos sobre los cuales uno puede estar implícito o los 2 pueden estar implícitos. Cuando digo que están implícitos es que de repente no se mencionan, pero sí están literalmente planteados dentro de la idea o dentro del mismo título. Teóricamente hablando puede estar escrito, pero no dentro de lo que es el desarrollo en el cual alrededor en donde desarrollamos precisamente el título. Aquí exponemos algunos ejemplos que ya ustedes ya los vieron. Eso les sirvió de base para que ustedes pudieran fundamentar el trabajo de la primera actividad en donde definen 5 títulos. El objeto de estudio, por ejemplo, solo vamos a ver el primero. Dice, si el interés es conocer el impacto de la implementación de una determinada norma, recuerde, es un tema dentro de las ciencias jurídicas, entonces la ley de empleo por hora, por ejemplo, entonces haríamos esto. Vamos a hacer un estudio evaluativo del impacto de la implementación de la ley del empleo por hora en los últimos 6 años. Permítame que se me corrió. Aquí está. En los últimos 6 años, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio? Bueno, evaluar el impacto de la implementación de la ley del empleo por hora. ¿Cuál es el espacio físico geográfico? Si bien es cierto, ahí no lo menciona literalmente, sí está implícito porque hablamos de una ley que se aplica al territorio nacional. Entonces, a eso me refería con ser implícito. Si no está literal, pero está implícito. Y el espacio-tiempo sí lo dice, porque dice los últimos 6 años. En otras palabras, ese va a ser el periodo sobre el cual se va a basar la investigación. Entonces, así es como creamos un título de investigación. Definimos un tema. ¿Cómo definimos un tema? Existen diferentes formas generadoras de ideas. Después vemos, una vez que escogemos el tema, ver si es pertinente. Y después, dentro de esa pertinencia, tenemos que ver también hacia dónde, qué es lo necesario que nosotros debemos de tener para que ese tema se convierta ya en un título de investigación. Entonces, aquí se nos plantea, se nos dice de qué forma lo podemos desarrollar y nos dice que hay 3 elementos sobre los cuales debemos de trabajar. Bueno,
Aquí hay algunos ejemplos. Esos ejemplos ya ustedes los tuvieron que haber implementado dentro de lo que es la actividad que habíamos desarrollado. Bueno, una vez que definimos el tema, entonces pasamos al planteamiento del problema. Ahora, dentro del planteamiento del problema, primero, ¿qué es un problema? Si ustedes se fijan, aquí no se define propiamente problema de investigación. Más adelante sí lo definimos. Planteamiento de problema de investigación. Primero definimos qué es un problema. Frecuentemente creemos que es algo molesto o que es algo malo o es algo negativo. Pero no necesariamente es eso. A veces, por ejemplo, queremos conocer algo o ignoramos conocimiento. Entonces, esa idea puede entonces tratar de buscarse, indagarse y ver si es útil o se puede buscar para resolver diversas situaciones, tanto dentro del ámbito teórico como también dentro del ámbito práctico. Entonces, Bernal, 2010, propone una definición y dice que problema es todo aquello que se convierte en objeto de reflexión y sobre el cual se percibe necesidad de conocer y por tanto de estudiar. Ahí nunca mencionó que es algo negativo, por eso decimos, un problema es algo malo. No, no necesariamente, ¿verdad? Es todo aquello que se convierte en objeto de reflexión y sobre el cual se percibe la realidad de poder conocer y de estudiar. Bueno, veamos más adelante. Enunciar el problema. Bernal 10 nos dice que es enunciar el problema. Ojo, todas estas definiciones segurito vienen en el examen. Entonces, si yo se las puntualizo, es que eso es parte de la evaluación que vamos a desarrollar este próximo viernes. ¿Qué es enunciar el problema? Consiste en presentar o es en mostrar o exponer las características y rasgos del tema. Es la situación o aspecto de interés que usted quiere estudiar. En otras palabras, es como que usted escriba el estado actual del problema. Así lo plantea de esta manera César Bernal. Ok. Ahora, existen 3 criterios para plantear el problema de investigación. En otras palabras, esto nos va a ayudar como para formular correctamente el problema. Eso les puede servir. Primero, el problema debe expresar una relación entre 2 o más variables. Ayer lo platicamos, ¿se recuerdan? Que decíamos que una variable puede ser de diferentes tipos, independiente, dependiente, interviniente. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita no la vamos a definir. El problema debe de estar formulado claramente y como pregunta. En otras palabras, el problema es el planteamiento del problema, es la pregunta general. Y tercero, el planteamiento debe implicar la posibilidad de que exista prueba empírica. ¿Qué significa prueba empírica? Es decir, de que usted lo pueda ver en la realidad y de forma objetiva. En otras palabras, que el problema se evidencie dentro de los hechos pragmáticos que nosotros podemos ver a nuestro alrededor, ¿verdad? Aquí habla de un ejemplo, vaya. Si alguien piensa estudiar cuán sublime es el alma de los adolescentes, entonces está planteando un problema que no puede probarse empíricamente. ¿Por qué? Porque es algo sublime. Y es el alma. Esas cosas no las podemos ver. Pero claro, el ejemplo en ese sentido, dice el texto, es extremo, pero no recuerda el enfoque cuantitativo porque debemos de ver aspectos que sí son como observables y medibles, o sea, que tengan cierta magnitud dentro de lo que es la realidad que nosotros podemos percibir. Esos son los criterios. Ahora, ¿cuáles son los elementos? Normalmente en examen nos confundimos y a veces emparejamos criterios con elementos. Los 3 criterios son los 3 anteriores y los 3 elementos son los que desarrollamos aquí. ¿Qué hicimos primero después del enunciado? Preguntas de investigación. ¿Cuáles son las preguntas? La pregunta general y las preguntas específicas. Después los objetivos. Objetivo general y objetivos específicos. Y por último, la justificación. Esos son los elementos del problema. Las preguntas deben resumir lo que habrá de hacerse dentro de la investigación. En otras palabras, es que no podemos decir que haya una forma correcta de expresar todos los problemas de investigación si no es a través de un análisis particular que se debe de hacer a través de las preguntas de investigación.
Al final de cuentas, ¿qué es lo que vamos a ver? Se recuerdan que muchos de ustedes me preguntaron, abogado, ¿y esas preguntas deben de ser respondidas? No, claro que no, porque recuerden que aquí no toca responder las preguntas, aquí nos toca realizar las dudas, poner de manifiesto las incógnitas, perdón, que vamos a tener para poderle dar respuesta más adelante al problema o el problema objeto de investigación. Por eso dice plantear el problema. Los objetivos se deben expresar con claridad, no debe de evitarse posibles desviaciones. Recuerden que dentro del proceso de investigación cuantitativa deben ser susceptibles de ser alcanzables. Un objetivo que no se alcance no es un objetivo, ¿verdad?, que nos permita llevar a término lo que es un proceso investigativo. Rojas 2002 dice que son las guías de estudio que hay que tener presentes durante todo su desarrollo. En otras palabras, debe de especificar que requieren ser congruentes en cuanto a su relación entre sí. Y por último tenemos la justificación. La justificación, además de los objetivos y de las preguntas, tenemos que decir o exponer las razones sobre la cual vamos a explicar por qué y para qué el estudio. Entonces, esos son los tres elementos del planteamiento del problema de investigación. Cuando ya llegamos a esta etapa, entonces sí ya podemos formular el problema. Y de acuerdo a Bernal, ¿qué es formular un problema? Dice que se formula cuando el investigador dictamina o hace una especie de pronóstico sobre la situación problema. Y esa formulación se hace mediante las preguntas de investigación. En otras palabras, ¿se recuerdan que yo les dije que el planteamiento del problema es la pregunta general? Entonces, esa va a ser la primera pregunta que usted va a confeccionar, que en esencia debe reconocer el problema y por lo tanto el título de la investigación. ¿Ven por qué les insisto bastante por qué del título va a salir el planteamiento del problema? O del título, por decir así, nos toca pues determinar lo que más adelante, ¿verdad?, va a expresarse para poderse responder como pregunta general. Por eso dice que es la esencia del problema. Y por otro lado están las específicas, que aquí ya son aspectos más concretos, son como subpreguntas de la pregunta general, son aspectos puntuales y que en su conjunto van a responder la pregunta general, ¿verdad? En otras palabras, ¿verdad? Son parte de esa pregunta general. Ahora, aquí en la siguiente imagen, nosotros podemos resumir de cierta manera esos aspectos que hablamos, que es un problema de investigación, cómo planteamos el problema de investigación, qué aspectos debemos de considerar dentro del problema y por qué es importante plantear un problema de investigación. Ahora, esto dentro de las preguntas, pero después de plantear las preguntas, ¿qué nos toca formular? Los objetivos de investigación, que hay que tomarlos en cuenta dentro del título. Volvemos a repetir. La pregunta general y el objetivo general salen directamente desde el título y pasan por la formulación de preguntas y después a los objetivos. Por eso les decía, del título sale el objetivo general y sale la pregunta general. Y están concatenados por ello las preguntas específicas con los objetivos específicos. ¿Por qué? Porque de cierta manera los objetivos determinan qué es lo que pretende hacer la investigación, a dónde queremos llegar. Por eso dice, son la guía, es como un mapa, ¿verdad? En otras palabras, nos va a decir por dónde vamos a llevar las diferentes líneas de investigación. En ese sentido, debemos de tratar de lograrlos. Por eso decimos que deben de ser, de cierta manera, que se logren alcanzar, ¿verdad? En otras palabras. Y aquí categorizamos también dos tipos de objetivos. Objetivo general, que puede ser uno y por mucho dos objetivos. Uno orientado a la investigación y otro al proceso investigativo. Pero en este caso solo formulamos uno. Y los objetivos específicos, que como habíamos dicho, son parte del objetivo general. Bueno,
De igual manera, como la vez anterior, explicamos cómo se definen los objetivos de investigación y cómo, partiendo de lo anterior, también definimos los objetivos, que en este caso llamamos objetivo general, como también los objetivos específicos. Ahora, ¿se pueden modificar? En este sentido, la respuesta va en la forma en que nosotros formulemos también las preguntas, por lo que yo les comentaba, de estar relacionadas unas con las otras, ¿verdad? Bueno, de ahí aparece un ejemplo y por último hablamos de la justificación de la investigación. Ahora, en esta parte de la justificación de la investigación, jóvenes, es importante hacer en cuenta algunos aspectos del por qué y para qué precisamente de la investigación, porque lo tenemos que explicar dentro de la justificación. En otras palabras, tenemos que exponer el propósito por el cual vamos a desarrollar dicho proceso investigativo. Por eso, aunque suene igual, hay que justificar su realización. Entonces tenemos que demostrar y de cierta manera tenemos que establecer de que el estudio va a ser importante y es necesario. Ahora, de aquí surgen varios criterios para evaluar la importancia potencial de una investigación. Estos criterios son fundamentales. Por eso les decía que dentro de la justificación ustedes pueden mencionar algunos de estos aspectos. Por ejemplo, la conveniencia. ¿Qué tan conveniente va a ser la investigación? ¿Para qué va a servir? La relevancia social. Es decir, ahí podríamos hablar también de la trascendencia para la sociedad. ¿Quiénes se van a beneficiar? ¿De qué modo? ¿Qué alcance? ¿Qué proyección social va a tener? Las implicaciones prácticas, por ejemplo, ¿va a ayudar a resolver un problema real? ¿Va a crear un nuevo proceso pragmático, práctico? El valor teórico, que en el caso del derecho es algo muy fundamental. ¿Va? Imagínense crear una nueva institución jurídica, por ejemplo. La información que se obtenga va a servir para poder desarrollar o apoyar una nueva teoría, etcétera, etcétera. Y por último, tenemos la utilidad metodológica, que ahí en ese sentido podemos decir de que tal vez a partir de dicha investigación vamos a crear, por ejemplo, un nuevo método de estudio o un método para analizar o recolectar datos, por ejemplo. O a partir de ahí también podemos orientarlo dentro del proceso a dónde nos vamos a enfocar dentro de esa línea de investigación que vamos a desarrollar. Es un nuevo proceso metodológico. Por eso decimos utilidad metodológica. Bueno, de ahí habla de que uno de los aspectos importantes a tomar y a considerar dentro del desarrollo, podemos haber hablado lata de todo lo que hablamos del planteamiento del problema, pero si nosotros no evidenciamos que la investigación es viable, entonces ahí tenemos muchos problemas o muchas dificultades. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Y de ahí nosotros deducimos precisamente el hecho de que hay varios aspectos importantes dentro del planteamiento del problema. Pero uno de los más importantes, y si ustedes se fijan, es la viabilidad de la investigación, que era lo que estábamos hablando precisamente de lo que hablamos aquí. O en otras palabras, la factibilidad. ¿Va a ser posible llevarlo a cabo? ¿Va a ser posible, verdad, poder concretarla o poder concretar dicha investigación? ¿Tenemos los recursos para poder desarrollarlos? ¿En cuánto tiempo se va a llevar a cabo? Imagínense, si una investigación lleva más de 5 o 10 años, de repente dentro del ámbito científico médico puede ser sustentable, pero dentro de una investigación social, eso que tal vez hace 5 años va a ser actual, ya hablándolo desde el punto de vista del presente, ven que la relación es inversamente proporcional de acuerdo a cómo nosotros lo estamos proponiendo. Y factibilidad o viabilidad también se refiere, aunque no lo crean, a la disposición de los recursos para que nosotros podamos llevar a cabo el proceso de investigación científica. Bueno, en resumen, jóvenes, aquí aparece este video. Se los voy a disponer, pero no para que lo escuchen, sino que para que ustedes miren
cuáles son los aspectos más importantes del video, porque este video resume lo que es el planteamiento del problema. Veamos aquí, más adelante les voy a decir esta manera de resumen. ¿Cuáles son los 3 elementos que habíamos dicho que tiene la investigación? Las preguntas, los objetivos y la justificación. Resumen. De ahí los explica, ¿verdad? Pero ya los explicamos dentro de la teoría. Ahora, ¿qué es el planteamiento del problema de investigación? Yo les dije que era el problema, que era enunciar el problema, ¿verdad? O que era formular el problema, pero no les dije que es plantear el problema de investigación. Aquí está definido. ¿Qué es el planteamiento del problema de la investigación? Pregunta de examen. Es la delimitación clara y precisa del objeto de la investigación que se va a realizar por medio de ¿qué? Bueno, las preguntas que usted va a llevar a cabo, las lecturas, las encuestas, las entrevistas, todo eso que ahí se plantea son técnicas de recolección de datos. Entonces, eso es un planteamiento de un problema de investigación. Ahora, recuerden que son 3 elementos. Las preguntas, que son preguntas general y preguntas específicas. Objetivos, que es el objetivo general y los objetivos específicos. Y la justificación, que es decir, ¿verdad? ¿Por qué o el para qué se va a llevar a cabo la investigación científica? Ahora, dentro de la delimitación del planteamiento del problema, pregunta de examen, jóvenes, se realiza mediante 5 pasos. Primero, ¿qué debemos delimitar? El espacio físico geográfico. ¿Ven por qué la importancia de traer esta temática desde el título? Yo les dije desde un comienzo, eran 3 aspectos importantes y miren lo primero que menciona, delimitar el espacio físico geográfico. Segundo, delimitar el tiempo. Y tercero, delimitar los conceptos principales, que eso está dentro del número 4, que es seleccionar el problema objeto. Esos 2 aspectos son el elemento tercero que yo les decía que dentro del título no debe de faltar. El problema objeto de estudio de la investigación. Y por último, habla de la viabilidad. Miren, determinar los recursos disponibles. Entonces, cuando nosotros vayamos a delimitar el planteamiento del problema de investigación, se realiza mediante estos 5 pasos. No se les olvide, o sea, para efectos de la evaluación del examen. Bueno, de ahí más adelante, la autora del video, permítame, voy a avanzar un poquito más, porque tal vez va cargando un poquito más lento de lo que normalmente se desarrolla. Vaya, por ejemplo, dentro del video habla de las preguntas de investigación, habla en qué sentido deben de ser las preguntas. Miren, son 4 elementos que tal vez no los tomamos en cuenta, pero que están implícitos. Paradigma del que se parte, o sea, un paradigma es algo, es una idea concreta dentro del desarrollo de un proceso o una teoría que usted va a basar su proceso investigativo. La naturaleza del fenómeno de estudio, de lo que marca dentro de dicho proceso. Las preguntas que se formulan acerca del fenómeno y la metodología de cómo usted precisamente va a desarrollar, ¿verdad? Bueno, los métodos, algunos ya los mencionamos, ¿verdad? Los cualitativos y los cuantitativos, ¿se acuerdan, verdad? En el caso nuestro estamos mencionando los cuantitativos. Y algunos de esos métodos cuantitativos son estos, miren, el correlacional, el cuasi experimental y el método por encuesta. Ok, más adelante se presenta, vaya, que cuando vayamos a hacer las preguntas de investigación, cómo debemos formular o no debemos de tratar de hacerlo en este sentido. Primero, cuando usted vaya a formular un problema, no es que ya la respuesta esté dada, al decir sí o no. Por eso, una pregunta no tiene que ser ya de antemano respondida. Entonces, la pregunta no debe de formularse de esa forma. Por otro lado, es evitar formular preguntas en forma de dilema. Vaya, por ejemplo, vamos a evaluar la actitud ética de los funcionarios públicos en los actos de corrupción del actual gobierno, del actual gobierno de este periodo que se está precisamente corriendo, ¿verdad? En este proceso. Entonces, ese es un dilema, porque ¿cómo lo podemos medir?
Muchos pueden decir, sí, abogado, lo podemos medir en base a las denuncias, pero denuncias hay un montón. Pero recuerden que hay una presunción de inocencia. ¿Y la presunción de inocencia cuál es? Que nadie es culpable sino hasta que se le haya desarrollado un proceso. Pero ¿cuál es el problema que tenemos dentro de nuestras leyes muchas veces? O dentro del proceso más que todo, porque las leyes son perfectas casi, ¿verdad? Hay cierta manera de aplicabilidad dentro de las mismas. El problema a veces es el proceso de cómo se llevan a cabo. Entonces, entrar en ese tipo de planteamientos del problema a veces es como llegar a algo que va a ser muy difícil de poder concretar. Por eso decimos que es un dilema. No pregunte por estados mentales, o sea, un estado mental de otra persona. Al decir, por ejemplo, de un evento futuro que de repente no sabemos si va a suceder. Ahora, las ciencias sí deben de tener la capacidad de poder predecir, pero dentro del aspecto social hay cosas que son muy difíciles de predecir. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y también plantear preguntas sobre esos estados. Miren que era lo que les comentaba, que en cuanto a la 3 y la 4 tienen alguna relación. Bueno, más adelante se menciona, por ejemplo, me voy a ir aquí, de los objetivos. ¿Se acuerdan que yo les decía que los objetivos cómo debían de ser? Los objetivos deben de ser generales y específicos. Ahora, ¿cómo deben de ser los objetivos? Miren, esto es pregunta de examen. Deben ser concretos, deben ser evaluables, deben ser viables y deben de ser relevantes. Estos 4 elementos son puntuales para que un objetivo pueda cumplir las expectativas dentro de un proceso investigativo. Ahora, ¿qué son los objetivos? Ya mencionamos una definición anterior sobre Rojas, por ejemplo, Rojas decía que son, y dentro de este punto de vista también lo rescata aquí en el video. Miren, acciones concretas que el investigador va a llevar a cabo para responder las preguntas planteadas. Miren, para responder a las preguntas planteadas. ¿Qué les dije yo? Del título sale la pregunta y de la pregunta viene entonces el objetivo. Preguntas generales y objetivos específicos y preguntas específicas. Entonces están relacionadas, ¿verdad? Entonces no se les vaya a olvidar. Miren que esto pues yo se los planteé para que ustedes pudieran verificar dicho aspecto. Bueno, ahora, esta parte ya se las mencioné, que es sobre la justificación del estudio. ¿Se recuerdan que les había dicho que hay varios criterios a evaluar en la justificación del estudio? ¿Cuáles son los criterios que se evalúan? Relevancia social, trascendencia para la sociedad, quiénes se van a beneficiar, las implicaciones prácticas, el valor teórico y la utilidad metodológica. Esos son los 6 aspectos. Pregunta de examen, jóvenes. Aquí ya les estoy dando algunas respuestas. Entonces, aquí ustedes se pueden percatar que dentro de la justificación del estudio, para que usted explique del por qué y para qué, se tiene que basar en estos 6 elementos que están establecidos aquí en este video. Bueno, de ahí se menciona algo más, pero ahí lo voy a dejar porque de cierta manera es lo que en resumen y puntualmente se rescata en ese video. Ese video es, vaya, por decir así, es lo más importante dentro de esa perspectiva. Bueno, no sé si hasta aquí, jóvenes, tienen alguna pregunta. ¿No? Jóvenes ilustres. No, abogado, está claro todo. No. Ok. Bueno, aquí, estimados, lo que hemos desarrollado es el primer paso del método científico, en otras palabras, dentro de lo que son los métodos cuantitativos, que es el planteamiento del problema de investigación. En otras palabras, la actividad que desarrollamos en este segundo parcial es el planteamiento del problema. Ya ustedes vieron cómo es que se hace precisamente plantear el problema de investigación, por qué es tan importante hacer el planteamiento del problema de investigación. Ya lo que sigue, después de esta parte del planteamiento es esto, miren, es
el marco teórico. ¿Se recuerdan que en el enunciado yo les había comentado, enunciar el problema les va a servir a ustedes más adelante para poder construir el marco teórico, porque es como la primera piedra para construir la perspectiva teórica. Miren lo que dice del marco de referencia de la investigación. En la metodología de investigación cuantitativa, esto es imprescindible. Es necesario crear una perspectiva teórica. Sampieri, Collado y Baptista dice que plantear el desarrollo de una perspectiva teórica es un proceso y un producto. Es un proceso donde usted se introduce en el conocimiento que ya existe y que está disponible para ver cómo está cuestionado y cómo está relacionado al planteamiento del problema que usted hizo. ¿Se recuerdan que yo les dije cómo nosotros vamos a saber hacer bien las preguntas específicas? No es si no conocemos el problema, y para poderlo conocer hay que investigarlo, jóvenes. Y dentro de esa concepción, ¿cómo lo investigamos? Dentro de una perspectiva teórica, dentro de un producto. ¿Cuál es el producto? El marco teórico. Es ¿eso a dónde lo plasmamos? En el reporte de investigación. Una vez que planteamos el problema y ya establecimos los objetivos y las preguntas de investigación y hemos evaluado qué tan relevante y factible es el proceso de investigación, entonces el siguiente paso, ¿cuál es? Es sustentar teóricamente el estudio. ¿En qué nos vamos a basar? No nos podemos basar en cualquier otra cosa si no es en lo que conocemos del problema. Por eso, nosotros al momento de investigar tenemos que hacernos especialistas en esa área o disciplina, para que de esa forma nosotros desarrollemos la perspectiva teórica. Ahora, ¿qué es desarrollar esa perspectiva teórica? Bueno, es exponer, es analizar. Miren, aquí lo dice, miren en esta parte, Rojas 2002. Exponer y analizar las teorías, las concepciones, las investigaciones previas y los antecedentes en general que se considere válidos para el correcto encuadre del estudio. En otras palabras, esto es la perspectiva teórica. Pregunta de examen, ¿verdad? Más adelante ustedes van a encontrar lo que es ya el marco teórico, que muchos pueden decir, bueno, será lo mismo. Sí, es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que hablamos de perspectiva teórica porque lo vemos más en aspecto más general. Pero ya el marco teórico es donde nos ubicamos dentro de la investigación. En otras palabras, ¿cuál va a ser la teoría o el enfoque que usted va a estudiar? ¿Cuál va a ser la escuela? ¿Verdad? ¿Cuáles son los conceptos más relevantes del estudio? Ese es el marco de referencia o el conocimiento previo, que es de acuerdo a Bernal 2010. Ahora, en esta parte, en este video, que si bien es cierto, dura aproximadamente unos 4 minutos, este doctor, que es un docente precisamente en investigación, nos viene a encuadrar lo que veníamos, lo que veníamos planteando. ¿Cómo lo plantea? Bueno, primero, para poder construir el marco teórico, ¿qué tenemos que hacer, jóvenes? Tenemos que hacer una revisión teórica. Y eso lo dice el video. Dentro de esa revisión teórica, ¿dónde lo hacemos? Miren, toda esa revisión teórica, todo eso que se menciona ahí, ¿de dónde creen que viene? Todos esos son repositorios documentales. Imagínense que ahorita, ahí lo que estuviera, si fuera ya de mis tiempos, es una biblioteca. Todos los temas, todas las fuentes en donde usted va a enfocarse a sacar toda la información. Por eso aquí ya hablamos de todos estos repositorios documentales, porque de cierta manera esos repositorios nos van a ayudar a poder desarrollar esa perspectiva teórica, ¿verdad? Bueno, en esta fase de investigación, entonces revisamos la literatura científica, ¿verdad? Que está de acorde a la perspectiva teórica que nosotros queremos desarrollar y que es lo actual, que es lo que hay, lo que orienta, fundamenta precisamente nuestra investigación. ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Cuál es la base teórica? ¿Cuáles son los términos básicos? ¿Cuáles son sus características? ¿Para qué? Para orientar el estudio, para prevenir errores,
para ampliar el horizonte de estudio, porque a partir de eso nos vamos a dar cuenta, jóvenes, hacia dónde vamos a ir. Porque si nosotros no conocemos lo que hay actualmente, entonces, ¿cómo vamos a saber a dónde vamos a llegar? Pues lo vamos a hacer a partir de esta perspectiva teórica. ¿Se recuerdan que yo les dije que muchas veces cuando llegamos a esta etapa podríamos reformular de cierta manera el planteamiento del problema? También nos ayuda a mejorar la propuesta de la hipótesis y hacer ya un mejor plan de tesis, porque nos hace un marco de referencia para que interpretemos los resultados. En otras palabras, nos vamos a ir orientando. Una hipótesis, recuerde que viene siendo una conjetura que usted a partir de una investigación se va a dar cuenta si esa conjetura es verdadera o si es falsa. Si es verdadera, genera un nuevo conocimiento. Si es falsa, entonces hay que replantearse nuevamente el proceso investigativo y hay que volver a hacer el planteamiento del problema de investigación. Y finalmente, abre nuevas áreas y líneas de investigación, en donde nos vamos a ir enfocando poco a poco hasta llegar a lo que nosotros queremos establecer. Esto, aunque no lo crean, en este video es muy interesante porque de cierta manera, pues nos dice por dónde nos vamos a enfocar. Por ejemplo, una teoría, ¿hasta dónde vamos a tomarla? Recuerden que una teoría no necesariamente es una ley del conocimiento, es algo que lo aceptamos tal como es actualmente dentro del enfoque científico, ¿verdad? Que está proponiendo, por ejemplo, una serie de científicos que son los que hablan sobre esa disciplina del conocimiento. Son conceptos actuales, son definiciones, son proposiciones que ya están relacionadas y que tienen una visión del fenómeno dentro de la relación de las diferentes variables que tienen que ver dentro del problema en cuestión. ¿Para qué? Bueno, para explicar y para poder predecir más adelante lo que son los fenómenos. Eso es una teoría de acuerdo a Kerlinger 2002. Bueno, más adelante en el video también habla que nos apoya, que nos enriquece una teoría, una capacidad de describir, explicar o predecir, una consistencia lógica, una perspectiva, una fructificación, que es una heurística. Más adelante podremos explicarlo. Dentro del proceso lo vamos a llevar a cabo. Y eso es propiamente lo que nos propone precisamente este video. Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí. Mañana vamos a seguir con estas etapas para construir el marco teórico, porque esta parte sí es importante que ustedes se den cuenta de forma puntual cómo lo vamos a hacer, para que ustedes a partir de ahí sepan a dónde van a escudriñar para que entendamos mejor cómo se debe de construir un marco teórico o una perspectiva teórica o un marco teórico de referencia, ¿verdad? Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda antes de que cerremos. Nos quedan 2 minutos todavía. ¿No? Bueno, entonces nos vemos mañana, jóvenes, siempre a la misma hora. Y les recomiendo ir retomando el contenido y retomando el PDF también, porque recuerden que el PDF, el documento de la unidad 2, también tiene otras definiciones que tal vez no se puntualizan tan ampliamente como lo hace aquí en la lección, ¿verdad? Entonces, siempre es bueno ir leyéndolo a la par. Lo único que yo lo hago más por la lección porque la lección es más amplia, ¿verdad? Es un poquito más amplia. Ahí hay videos, hay imágenes, explica mejor el contenido de lo que es la unidad 2 que está contenido en el PDF. Bueno, hasta aquí llegamos, jóvenes. Entonces, si Dios nos lo permite, pues nos vemos mañana a las 5 de la tarde, ¿verdad? Bueno, nos vemos. Hasta luego. Feliz tarde. Buenas noches, Feliz tarde, abogado. abogado. Bye.